Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. Don Alberto Mayol, muy buenos días. ¿Cómo está usted allá en las Europas o las Españas? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. El gusto es nuestro. Leo tu tuit. Dice: a republicanos se les olvida un pequeño detalle. En Chile no ha ganado nunca una elección alguien que haya votado por el sí. Yo no le daría más vueltas, que sigan su lucha tranquilamente y no llegarán nunca a la meta. La primera pregunta que se me ocurre, sí, hasta ahora no ha pasado. ¿Corremos riesgo de que esta vez pase, que gane una elección alguien que votó por el sí? A ver, el flujo y el reflujo respecto a los temas que se han planteado, que me parecen obviamente relevantes respecto a los niveles de aprobación en el fondo a la democracia que existen, no solo en Chile, en América Latina, es algo que evidentemente es importante. Y eso ha tenido modificaciones en el tiempo, donde sube o baja la evaluación, la aprobación o la aceptación, aunque sea limitada, de los actos constitutivos del golpe de Estado, en el caso chileno en particular. Esto a propósito de la alarma que generó también el informe del estudio CERC-Mori respecto a la evaluación del golpe de Estado, fundamentalmente. Ahora bien, yo quiero decir que en todo caso ese puntaje no es distinto a otros puntajes que han habido en estos últimos 33 años desde el retorno de la democracia electoral. Entonces no me parece que sea un motivo de alarma particular. Me parece que que evidentemente en el escenario actual ha habido un incremento al respecto y que evidentemente es importante saber que dentro del partido de derecha dominante es un partido de derecha que reivindica con mucha fuerza la dictadura. Ahora, el año 2000, 2003, el partido lejos más grande de Chile era la UDI, que era un partido donde estaba en ese momento el señor José Antonio Kast y donde efectivamente se defendía lo mismo. Efectivamente ahora era un partido más institucionalista, que tenía una relación con otros mundos mucho más sólida y tiene una capacidad de negociación hacia la centroizquierda, en fin. Entonces había una relación un poco distinta y evidentemente con un discurso menos disruptivo, menos altisonante, en fin. Pero más allá de eso, los datos son los datos, y los datos indican que en Chile no es fácil para un político avanzar hacia la presidencial habiendo sido alguien que ha tenido una relación muy conflictiva con la izquierda. Eso no ha ocurrido. Ninguno de las personas que proviene de una trayectoria donde ha sido altamente lejano a la centroizquierda o a la izquierda, ninguno ha logrado llegar en posición para ganar una elección presidencial. Es posible que Chile retome un poco una senda mucho más conservadora. A mí me parece que todavía esos elementos son muy primarios para señalarlos como un rasgo estructural. Y eso es lo que a mí lo que más me preocupa es que de pronto se instale en forma de la denuncia, no lo digo por aquellos que lo promueven, porque me parece bastante obvio que quienes promueven la visión reivindicativa del golpe, lo hagan con suma claridad. Bueno, si ellos tienen esa posición y lo plantean en la escena pública. El punto es que normalmente cuando tú construyes a partir de esa discusión una dimensión de conflicto, un clivaje, una agenda política, cuando tú dices vamos a discutir sobre Pinochet, la tendencia es a decir, eso significa que la discusión no ha sido terminada. Ya. Tú estás planteando que la discusión no se ha terminado y que por tanto hay que volver a escuchar los descargos de cada parte. Y al hacerlo, normalmente la opinión pública entonces dice, bueno, en principio esto partimos mitad de probabilidad para un lado, mitad de probabilidad para el otro, ¿no? Porque me están diciendo que esta discusión no está zanjada. En circunstancias que yo creo que en términos históricos en Chile
es una discusión zanjada. Claro. Hay un par de personas que hablan de los derechos humanos de una manera bastante aberrante, pero la mayor parte de los partidos políticos y la mayor parte de los líderes políticos y la mayor parte de la ciudadanía sí asume que efectivamente hubo gravísimas violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, que hubo al respecto hubo una organización del Estado para esos fines. En fin, o sea, eso está bastante Claro. acreditado y bastante acreditado socialmente, no solo en términos de la acreditación de los hechos. Entonces, creo yo que hay que tener más calma y no levantar la agenda con este tema cuando la discusión en términos de la textura política del presente es mucho más compleja y tiene muchos más matices. Ya, o sea, si me equivoco me corrige Alberto, pero creo leer que volver a abrir la discusión siempre ha sido malo para el bando que defiende a Pinochet, porque al estar ellos imbuidos en su propia ensoñación, siempre sacan los mismos temas que chocan con una muralla llamada realidad, digamos, y una opinión pública que los conoce. Claro. Ya, claro. Ya, entonces... Pero disculpa, porque sí, hay una cosa que es importante. Por ejemplo, pasó ahora en el País Vasco, en España, en las últimas elecciones, que Bildu, que es un partido, entre comillas, heredero de ETA, entre comillas, porque es de los arrepentidos de ETA, no es de los reivindicadores de ETA. Ya. Es de los arrepentidos de la vía por la violencia. Y que de hecho cuando nace fue aplaudido por derecha y por izquierda, porque nacía un partido que venía a decir, en el fondo estamos arrepentidos de esta ruta y queremos conversar y no ocupar la violencia para esto. Pero resulta que en esta última elección ciertos sectores han hecho una fuerte agenda contra Bildu pensando en el camino de la ilegalización. Ilegalizar entonces el partido heredero de la causa independentista. Y lo que pasó en la elección es que el partido ganó la elección en el País Vasco. Lo único que hiciste fue sacar a otro partido a un partido histórico, un partido de derecha, que es el Partido Nacionalista Vasco, ¿ya? Partido de derecha que cree en la gratuidad de la educación, que cree en muchas cosas que son medio, ¿ya? O sea, que fomenta, que tiene alto subsidio al transporte público, que tiene, en fin, ¿ya? Pero bueno, pero es un partido de derecha que ha dado mucha estabilidad normalmente, y gana Bildu, ¿ya? Porque la discusión que plantea el PP para efectos de contaminar la discusión a nivel nacional, cosa que más o menos le funciona, no le sirve allí, pero no le importa porque pierde allí, pero gana en el resto. Incluso el representante del Partido Popular en el País Vasco está en contra de esa política del Partido Popular y dice, la primera moción que plantearon de gobierno, resulta que la aprobó. Entonces, pero los demás están en ese camino, y ese camino no funciona. O sea, te puede servir para efectos electorales, Claro. pero desde el punto de vista de electorales, así como no una presidencial, electorales rápidos de poder destruir algún partido, bajarle los puntos, en fin, ese uso táctico. Pero te estás metiendo en un lío porque finalmente haces crecer esa fuerza. Entonces yo creo que ahí ese es el punto que hay que tener en consideración. Ya. Ahora, sin embargo, y eso es una de las cosas que más me ha llamado la atención de los últimos días, desde la elección de consejeros para acá, todo tiene una cierta tufillo a revival, sí y no, donde los argumentos vuelven a ser los mismos de siempre, te lo mencionaba recién, pero también da cuenta uno de una discusión que al menos en términos del enfrentamiento político de las élites no se ha resuelto, y dos, y quizás eso sea lo más preocupante, digamos, que este enfrentamiento político termina siempre revelando que hay parte de nuestra población que relativiza la violación de los derechos humanos, que esa población logró en la negociación de la transición una gran cuota de concesiones, digamos, de que no se les tocara a la historia oficial o la que se imparte en sus propios círculos, y que además
ha dado como resultado a Chile uno de los países, porque tú lo mencionabas al principio, la democracia versus la seguridad que dan las dictaduras es un fenómeno que se ha producido en muchas partes de Latinoamérica, pero yo no veo esa alto porcentaje constante que se ve en Chile. ¿No hay ahí un problema de falla estructural de nuestra transición? A ver, también uno podría ir más lejos. Cuando Portales refería a cómo funcionaba el acto de gobernar en Chile, el poder de las élites, decía que en realidad la institucionalidad era menos. Cuando hablamos del Estado portaliano, nosotros nos imaginamos como el Estado institucionalista. Pero Diego Portales dijo, él mismo, que las instituciones eran menos importantes que el peso de la noche. Claro. ¿Ya? Y el peso de la noche, habrá que traducirlo, tiene que ver con las dinámicas del pasado, con las dinámicas oscuras que vienen transitando arcaicamente ese atavismo de una sociedad a partir de sus élites, sus oligarquías en el caso chileno, que un conjunto de prácticas, un conjunto de formas de operación, un conjunto de sentidos comunes de esas élites son capaces de proyectarse a toda la sociedad, a veces mucho más que la dinámica propiamente institucional. Yeah. Entonces, ese peso de la noche está siempre ahí, esperando el momento para que salga si tú no tuviste la capacidad de conducir esto en un proceso institucional. Cuando tú tomaste la decisión en la transición de no timbrar a Pinochet con delitos, no timbrarlo, es decir, para no meternos en el lío. Tú dices, además tenías el escenario soñado, porque lo habían detenido en Londres, otro país. Tú no tenías los militares no te podían decir nada a ti. O sea, era el mejor escenario para poder decir, mire, yo me lavo las manos, pero este señor tendrá que ver cómo se las arregla en esos tribunales. No recorrer, como se hizo partido por partido de la centroizquierda, para decirle tenemos que defender y traer a Pinochet de Londres para acá. Porque tú ahí dejas de timbrar y entonces finalmente, al no haber timbre, no queda claro. Entonces tú estás diciendo que no está claro del todo la verdad histórica. Tú lo estás diciendo, no tu rival. Tú lo estás diciendo. Entonces, evidentemente esos errores que se cometieron en su momento son parte de la problemática y es algo que hay que tener en consideración. Ahora, yo creo que es bien importante asumir esta discusión sobre el peso de la noche y entender que todas las sociedades, esto pasa en todas las sociedades, en sus procesos de transformación, se encuentran ante el abismo del temor, por aquello que es insondable, que es desconocido, y que por tanto te cuesta mucho avanzar sobre ello porque dices, bueno, tal vez me voy a meter en un lugar. A ver, las sociedades son su pasado, malo o bueno, es sagrado. ¿Ya? Sagrado no significa que es maravilloso, significa que simplemente tiene un valor ritual, una energía particular, donde tú tienes temor a tocarlo de una manera inadecuada. Claro, temor reverencial. No quieres entrar allí. La derecha acaba de tomar una decisión completamente irreflexiva, porque de hecho es evidente que no tiene una estrategia esto. La derecha estuvo hasta hace 2 semanas huyendo de la conversación sobre los 50 años del golpe. Escapándose, diciendo ojalá que esa discusión sea soterrada, mínima, irrelevante, en fin, ojalá desviamos la atención del golpe. Y de pronto nos encontramos con que hay una derecha que va y dice, no, hablemos del golpe. Defendámoslo. Claro, pensando en algo que le pasa mucho a los políticos, que es pensar que votaron por ti. Te mira, bueno, pero votaron por ti. Casi nunca se vota por ti. Casi siempre tú votas
porque un conjunto de reflexiones o incluso un conjunto de imaginaciones o una suma de hechos más imaginaciones más reflexiones redunda en que tú tomas la decisión. No me refiero a la gente más militante, me refiero a la gente normal, al 95% de la gente que vota. ¿No? Esas personas van y votan pensando en un conjunto de cosas. Claro. Y ese conjunto de elementos suponen que tú no eres tú, supones que tú eres un buen custodio del conjunto de desafíos, deseos, intereses que ellos portan. Claro, depositar. O sea, por decirlo de alguna manera, hoy día que hay mucho uso de Instagram y otras redes sociales donde hay muchos avisos en el fondo para microempresarios, la imaginación de volverte microempresario y en 2 años hacer ventas por $1 millón, ¿ya? Esa imaginación que está por todas partes transitando puede ser mucho más importante, mucho más fuerte, ¿ya? Que todas las otras discusiones políticas que se están produciendo. Y si tú sientes que hay algunos que de alguna manera son enemigos de esa posibilidad para ti, claro, aunque sea una posibilidad absurda, qué sé yo, no importa, tú dices, no me gusta esa gente porque es enemigo de este sueño mío. Claro, lo entiendo a la perfección. Entonces hay que tener cuidado con esta extrapolación y decir, mira, esto es lo que está pasando. Porque en el fondo, la sociología nos enseña que probablemente las personas votan, por decirlo así, votan primero por republicanos y después cuando le dicen, entonces tú estás apoyando el golpe. Si tú ya votaste por republicanos, dices, bueno, entonces tendré que apoyar el golpe porque yo ya voté por republicanos. Pero no es porque estás apoyando el golpe que vas a votar por republicanos. Ya. Perfecto, me quedo más tranquilo. Alberto Mayol, vamos a estar conversando de esto bastante más. Por lo pronto, te tengo que dejar porque va a empezar la cuenta pública dentro de poquitito y supongo que ambos vamos a estar más o menos igual de atentos. Sí. Un abrazo grande, Alfredo. Alberto, muchas gracias. Nos vemos, chao. Chao.